muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, la ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. En las tinieblas ciego anduve yo, en la oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, la ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, la ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Bueno, gracias Tommy por las alabanzas que preparan nuestro corazón, ¿no?, para este momento. Hoy celebramos el Día del Padre y bueno, el mensaje no podía desviarse hacia otro lugar, ya que todos de una u otra manera hoy hemos pensado, reflexionado, conversado, visitado, llamado o estado con nuestros papás o con nuestros hijos, ¿no? El caso de los que tienen hijos. Entonces, por eso el tema de hoy era el corazón del Padre. Hoy quiero que reflexionemos un poco sobre algunas características del corazón de un padre, ¿no? Escuchaba un par de reflexiones, un par de mensajes que mandan y decían, para ser padre, algunos decían, bueno, lo que necesito para ser padre es tener hijos, ¿no? Pero no es
realmente solo tener hijos, el ser padre. El ser padre implica una decisión de querer ser padre, de querer tomar esa posición de papá. Tal vez a algunos les ha pasado o conocen a alguien que les ha pasado que no conocieron a papá, que papá se fue o hizo otra familia o en alguna etapa del matrimonio se divorció y papá salió de casa. Entonces, el ser padre no solamente es tener hijos, engendrar hijos y que crezcan como árboles, ¿no? Es una decisión de querer ser padre y esa decisión está en el corazón, ¿no? Hay un poeta que dice, no es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos, ¿no? No es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. Ese es un poeta alemán, Friedrich von Schiller, lo pronuncié mal seguro, pero es él. Esa frase parece muy de hace poco tiempo, ¿no? Donde andan que para las promociones de adopción y que promueven que las familias deben tener y adoptar hijos y ver a los niños que están huérfanos. Pero esa frase él la dijo en los años 1700. Él era parte de la iglesia luterana y en uno de sus poemas pone esta frase, ¿no? Y tiene mucha razón, como les decía, para ser padre hay que querer ser padre, hay que tomar la posición de padre, hay que decidir ser padre. Y hoy quiero que veamos el ejemplo y veamos un par de pasajes cómo nuestro Padre por excelencia, el Padre Celestial, el primer Padre, el Padre Eterno, cumple esas características, esos pequeños detalles, esas decisiones, esas acciones que toman los padres hacia los hijos. Y vamos directamente al centro del mensaje, que tal vez va a tener un par de pasajes, espero que no sea muy largo, pero un padre, y quiero que veamos tres características del corazón de un padre. Un padre protege, seguro, ¿no? Un padre es como el protector de la familia, el protector de los hijos, y es característico que un padre esté para proteger a sus hijos, ¿no? Especialmente cuando son pequeños, cuando van creciendo, se meten en problemas, siempre el padre está ahí para cuidar, para cubrir, para proteger, para evitar que cualquier cosa que haga el niño vaya causando algún daño en él mismo, ¿no? No te subas, no te bajes, no entres, no salgas, o vení, te cuido, te abrazo, te abrigo, te cobijo, te siento la temperatura, te llevo al doctor, y todo lo que hace un padre ahí en medio está presente. Un padre protege, diríamos casi por naturaleza, ¿no? Un padre protege. Pero también un padre escucha a sus hijos. Un padre que tiene en el corazón, decía, esa decisión de ser padre, escucha a sus hijos. Escucha lo que el niño puede pedirle al padre, escucha lo que el niño quiere, lo que el niño necesita, lo que el hijo aún más grande necesita, ¿no? Un padre escucha. Yo recuerdo cuando en algunos cumpleaños donde fui y hay un montón de niños que comienzan a corretear por un lado y todos los adultos están en otro lado. Cuando hay un grito, un llanto, el padre y la madre reconocen el grito de su hijo, ¿no? Es el primero que se para y sale corriendo porque sabe, solo con escuchar el grito, quién es su hijo, ¿no? Entonces un padre escucha y conoce y reconoce la voz de su hijo. Pero también un padre rescata. Un padre está presente ahí para proteger, está escuchando lo que le puede pasar al hijo, pero ya cuando el hijo toma una acción o una posición o está en una situación que necesita del padre, el padre no solamente lo trató de proteger, no solamente lo escucha, sino que va y lo rescata. Evita, cuando son niños, evitan que se caen. Veía hoy, mientras buscaba un poco, infinidad de videos de papás que se meten a la pileta, se meten al mar, algunos que sacrificaron su vida incluso por salvar a sus hijos, evitando un accidente de auto. Había uno que lo protegía de un animal y infinidad de videos de padres mostrando ese corazón, ese querer rescatar, querer proteger a sus hijos, ¿no? Y todo eso lo hacen por amor.
Todos esos detalles lo hacen porque aman a sus hijos, porque están amando a sus hijos, ¿no? Ese es un corazón de padre, con un corazón de padre. Y les decía, el Padre eterno, nuestro Padre celestial, veíamos en la oración, comentaba Alan, Padre celestial, el Padre por excelencia cumple también estas características. Él tiene este tipo de características. Y quiero que vayamos a la relación que tenía el Padre con el Hijo, el Padre eterno con el Hijo eterno, ¿no? El Padre ha engendrado a Jesús en la eternidad y desde siempre era el Hijo y el Padre, y estaba la relación del Padre y el Hijo. Y es interesante, vamos a ver hoy un par de versículos, un par de pasajes, donde cómo ese Padre interactúa con su Hijo y cómo va mostrando estas características de una manera muy diferente a la que nosotros nos sale como padres o como hijos, o a la que nosotros podemos esperar. La situación más intensa, digamos, que ha vivido el Padre con el Hijo, Dios Padre y Jesús, es la que podemos ver cuando Cristo estaba en la cruz, ¿no? Podemos ver al inicio de su ministerio que el Padre lo escucha mientras él oraba, lo va guiando, le hizo que crezca en sabiduría, en estatura y en gracia, dice, para con Dios y para con los hombres. Entonces el Padre lo fue formando a Jesús. Pero el punto cúspide donde estas características eran más necesarias para Cristo era el momento donde Él estaba obedeciendo a su Padre para entregar su vida en la cruz. Quiero que vayamos a los dos pasajes que vamos a manejar hoy, son Mateo 27 y el Salmo 22. Vamos a ir intercalando entre esos dos pasajes. Y vamos a ver un poco un detalle de estas tres características de Padre. Vamos a ver la primera, dice, el Padre protege a su Hijo. Ahí tenemos una imagen de un padre agarrando el paraguas, cubriendo a su pequeño hijo, volviendo de la escuela, posiblemente volviendo del jardín, donde el padre está completamente mojado y no le importa estar mojado con tal de estar protegiendo a su hijo, cubriendo a su hijo de la lluvia y caminando junto con él. Esta es una imagen de las muchísimas que podemos ver, de las que algunos tal vez hemos vivido, tal vez tienen recuerdos de su papá cuidándolos, de su papá cobijándolos. A cada uno de ustedes yo recuerdo algunas cosas que viví junto con mi papá, así alegres, donde él siempre los domingos nos llevaba a mis hermanos y a mí al centro de la ciudad a comer. Allá se llaman salteñas, son como empanadas, pero se come a la mañana, ¿no? Nos llevaba a comer salteñas y él, cuando nos llevaba, se encargaba de que nosotros, ni siquiera yo podía acercarme a la salteña picante. Era como me cuidaba a mí, me decía, no, esa no toques, esa no hagas. Y yo sentía esos días que mi papá nos sacaba a pasear, como él estaba muy atento a lo que yo hacía. Yo soy el menor, él estaba muy atento y cuidándome siempre de que yo no me vaya muy lejos, que no suba, que no baje, que no coma, que no haga, pero con amor. No era un padre que me decía, no vas a hacer porque si no te pego. Mi papá tiene un carácter muy gracioso, entonces yo podía ver su protección, este tipo de protección, que él deje de comer incluso para darnos a nosotros, que él deje algunas cosas para poder dárnoslas, y veía ese tipo de protección, ¿no? Ahora veamos el pasaje, Mateo 27, 46. Mateo 27 es la escena de Cristo en la cruz. Les decía que ese es el punto cúspide donde el Hijo necesitaba del Padre. El Hijo necesitaba ver esta característica del Padre protector. Dice Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí comienza a ver la pequeña contradicción que parece que existe, ¿no? Estamos hablando de un padre protector y de un hijo en su peor necesidad, en su momento más doloroso en su vida, diciéndole,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y es acá interesante la palabra desamparo cuando yo busco el significado y la diferencia que existe entre abandono y desamparo. Un padre que abandona a su hijo es uno que lo deja, por ejemplo, cuando es niño y se va, es un padre que abandona a su hijo. Y ese padre no sabe lo que le pasa al niño. No sabe cuando el hijo tiene hambre, no sabe cuando el hijo tiene frío, no sabe cuando el hijo tiene necesidad, no sabe cuando se lastima, no sabe nada de lo que le pasa al niño. Ese es el abandono. Pero el desamparo es diferente. En el desamparo, el padre conoce la situación del hijo. Está consciente de lo que le está pasando al hijo. Y no solo conoce y está consciente, sino que tiene los recursos y la posibilidad de sacarlo de ese problema. Es como si yo tuviera una deuda y mi papá, le digo, papá, tengo una deuda, no la puedo pagar, estoy sufriendo por eso y necesito que me ayudes, ayúdame. Y mi papá, si estaría abandonado, no podría ni hablarle porque no está. Pero si él decide, teniendo la plata, no darme la plata para que yo pague mi deuda, él me está desamparando. Y acá la escena con Cristo es la misma. Dios tenía el poder y aún Cristo mismo tenía el poder de evitar que pase esa situación. Pero Dios decide desampararlo. Decide, a pesar de ser el Padre por excelencia, decide en ese instante no proteger a su Hijo Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Teniendo todos los recursos, teniendo toda la posibilidad, estoy solo en esta situación. Y esta como contradicción que dice sería como nuestro Padre ejemplo, el Señor Dios, pero al Hijo lo está dejando desamparado. Lo está dejando desamparado. ¿Y por qué? Hay un himno que cantamos muchísimas veces que dice, desamparaste a Él para ampararme a mí. Lo desamparó a Cristo para ampararnos a nosotros. Y ahí empieza a ver lo incomprensible del amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Lo incomprensible, no es contra naturaleza, porque es imposible que un padre a su hijo diga, no, a vos no te cuido, lo cuido a este de acá que hace rato me tiró con una piedra. Es difícil, es imposible, y ahí tenemos que empezar a pensar y reflexionar lo profundo del amor de Dios hacia nosotros, que decidió no amparar a su Hijo para ampararme a mí, para ampararte a ti. Bien, el otro punto, decíamos, el padre escucha la voz de su hijo. Les contaba la anécdota esa de los cumpleaños y seguramente a ustedes les pasó, o si acá si los chicos estarían jugando ahí y un niño grita o llora, el padre y la madre se levantan porque reconocen la voz y salen corriendo a rescatar a su hijo. O yo veo a veces cuando están los niños acá, están caminando, ¡pum!, se cae, el papá va, le levanta, le limpia, le cura, le soba y está cuidando al hijo cuando él grita. O quien cuando grita, papá, papá, no va a correr a ver qué es lo que tiene su hijo, no va a escuchar el llanto o el grito de su hijo para ver qué le pasa. Me imagino ahora a Jorge y Meli cómo estarán cuando escuchan, ¡guau, guau, guau! Van, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tratando de descubrir qué tiene porque no puede hablar, pero a ver qué tiene. Y es así, ¿no? El amor de padre, de querer estar ahí, de querer escuchar y saber y estar pendiente de lo que al hijo le está pasando, ¿no? Vemos el Salmo 22, versículo 1 y 2. Salmo 22, versículo 1 y 2. Este es el paralelo, ¿no?, de Mateo 27, 22, 1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Nuevamente decimos que una característica de un padre, de un corazón de padre, es escuchar la voz de su hijo, estar atento y correr
cuando el hijo clama. Y acá el Señor Jesús le dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Otra vez vemos al Padre eterno, al Padre por excelencia, como yendo contra natura, no yendo al rescate de su Hijo pronto, a librarlo de todos los que estaban haciéndole daño, sino como alejando su oído, como yéndose para otro lado. ¿Por qué estás tan lejos? Dice, ¿por qué no te siento al lado mío? Y acá vemos nuevamente el profundo amor de Dios hacia nosotros, que no éramos hijos, que no éramos pueblo, por sobre su Hijo eterno, por sobre su propia esencia. Yo recuerdo los padres dicen, es tu propia sangre, ¿cómo no te vas a hablar con tu hijo? ¿Cómo te vas a enojar con tu hijo? Si es tu carne, es tu sangre, la sangre llama o la carne llama para que se reconcilien, para que estén siempre unidos, ¿no? Y Dios acá, a Jesús, que tenía su propia esencia, que era Dios mismo, decide no escuchar su clamor, decide alejarse. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros, sus futuros hijos después de esa situación, podíamos tenerlos cerca. No escuchando a su hijo, ahora puede escucharnos a nosotros. Antes estaba rota la comunicación. No había una línea para poder hablar con el Padre. Y él decidió no escuchar el clamor de su hijo para poder escuchar ahora nuestras oraciones. Yo no considero ese privilegio y lo que costó el poder orarle al Señor. Y a veces digo, gracias por el alimento, amén. Listo, ya está. ¿Y oraste hoy? Sí, oré. Cuando comí. Y miren lo que le costó. Imagínense el dolor del Señor, el dolor del Padre, viendo clamar a su Hijo en la cruz y Él no respondiendo. Para un día poder escuchar nuestro clamor y respondernos. Vemos otra característica del Padre. Dice, el Padre rescata al Hijo. Habíamos comentado, ¿no?, que los padres rescatan a los hijos. Cuando están en algún problema van y los sacan del problema. Si está por meterse o chocarse o caerse, va y los saca. Si está en una situación peligrosa, lo salva. Si se cae de la pileta, se mete con ropa, con lo que tenga, con tal de sacarlo. Si está acercándose a un lugar donde hay perros sueltos, va y se agarra con todos los perros con tal de que no toquen a su hijo, ¿no? Así son los padres. Ese es el corazón de un padre. Veamos en Mateo 27, 43. Mateo 27, 43 dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Acá están los fariseos, los judíos, diciendo, está en la cruz el Señor Jesús, y dicen, pero si ha confiado en Dios, que Dios le libre si de verdad le quiere. Si Dios lo ama, lo va a librar. Si Él le ha dicho que es hijo de Dios, lo que están diciendo es, ¿qué padre no iría al rescate de su hijo? Es natural que un padre corra a salvar a su hijo. Y el paralelo de ese versículo está en Salmos 22, 7 a 8, en realidad la profecía de lo que iban a decir. Salmos 22, 7 y 8 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. ¿Podemos dudar que el Padre amaba al Hijo? Así como ellos están poniendo, a ver, si le ama a Dios, lo va a rescatar. Si no, no lo ama, no es hijo de Dios. Recuerdo aquí, me viene a la mente fuerte el pasaje en Mateo donde está siendo bautizado el Señor Jesús y dice,
este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Y pienso los padres que están acá, o yo como hijo, cuando mi papá dice te quiero, te amo. A mí me dice enano, vení y me abraza, ¿no? Este es mi hijo amado. Y tiene un poquito más eso, porque yo hago memoria algunas veces cuando los niños se portan mal y llegan a casa, o se porta mal con la mamá, llega el papá y dice, tu hijo ha hecho esto, tu hijo se ha portado mal, tu hijo ha roto, tu hijo ha gritado, tu hijo, ¿no? Cuando se portan mal los hijos, como que ya no está tan lindo ser el padre, ¿no? Pero cuando son los logros que tienen los hijos, cuánta alegría hay en el corazón de los padres cuando los hijos salen profesionales, cuando ganan un partido, cuando ganan un campeonato, cuando consiguen algo. Hay mucho gozo, mucha alegría, el padre se complace, ¿no? Y el Padre Eterno dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aparte, ese Hijo satisfacía al Padre. Todas las exigencias que el Padre tenía, Cristo las cumplía. Es su Hijo amado. Y entonces en nuestro corazón hay lo mismo que dicen los judíos. Si es su Padre, ¿por qué no lo libra? Si de verdad lo ama, ¿por qué no lo libra? Si es natural que todos los padres corran a cuidar a sus hijos. Recuerdo la imagen de la película La Pasión de Cristo, que alguna vez también mostré, donde están azotando a Jesús y pasa una figura de un demonio agarrando un demonio bebé, ¿no? Lo está agarrando y se ve la cámara y se ve una mujer agarrando un bebé demonio. Y una de las teorías de por qué se introdujo esa escena es porque el diablo quería mostrar que aún el diablo cuida a sus hijos y sin embargo Dios lo estaba entregando en manos de pecadores. Y es así de profundo y así de contra naturaleza e ilógico es el amor de Dios que tiene para nosotros. No lo rescató a Cristo para poder rescatarnos a nosotros. No, me prefirió a mí, Moisés, pecador, con todo lo que tengo, con todos mis defectos, a su Hijo amado en quien tenía complacencia. Ese es el corazón de nuestro Padre. Ese es el profundo corazón que tiene nuestro Padre. El dolor del Padre y del Hijo. Esas escenas y esas decisiones que tomaron tanto el Hijo de obedecer al Padre hasta la muerte y del Padre de no mostrar sus atributos de Padre y retener su mano ante el clamor de su Hijo, ante el dolor de su Hijo, ante la afrenta que estaba sufriendo su Hijo, causaban un profundo dolor, tanto en el Hijo como en el Padre. En el Hijo vemos en el Salmo 22:14 una breve descripción de lo profundo que fue su dolor. Salmo 22:14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿No? Acá el salmista nos da una pequeña muestra del profundo dolor que sintió el Señor Jesús. Y ese derretirse de su corazón no era porque mis hermanos judíos me están apedreando. Si él sabía que lo querían matar. Él sabía lo que había en el corazón del hombre, dice la palabra. Él sabía que lo iban a matar y lo iban a buscar. El profundo dolor que sentía de haber roto la comunión con su Padre por nuestro pecado. Porque cuando Él estaba haciendo pecado en esa cruz, el Padre cortó por un instante la comunión con Él. Por nosotros fue hecho pecado. Esas decisiones que Él tomó y las decisiones que el Padre tomó le causaron un profundo dolor. Su corazón, dice, fue como cera, se derretía en medio de mis entrañas. El Padre por excelencia no rescatando a su Hijo, no protegiendo a su Hijo,
no escuchando a su Hijo. Y hay una escena en Mateo 27:45. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora